Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Las veo a Dalma, a Nazaret y a Vanessa. Bueno, hoy vamos a ver, esta es la clase 8, es la unidad 4, sucesión testamentaria, testamento, capacidad para testar y objeto del testamento. En el desarrollo de estos puntos, terminamos con un punto que no es menor, que es el registro de testamentos. Yo le voy a pedir, yo se los voy a dar, pero también les voy a dar las normas por donde lo tienen que estudiar. Así que es mucho el contenido, largamos en este momento. Esta clase veo que está siendo grabada para los que no están cursando. Les pido, yo estoy tomando nota de los que veo aquí presente, el régimen de asistencia, salvo 2 excepciones que en este horario trabajan, va a ser cumplido. Esas son las directivas que tengo. Bueno, empezamos. Sucesión testamentaria. La sucesión, empezamos con lo que vimos desde el primer día, el artículo 2277, que nos dice que el hecho jurídico de la muerte real o presunta de una persona comienza con la sucesión. La sucesión como transmisión de bienes, productos del hecho jurídico de la muerte, no la sucesión en sentido procesal, como ustedes estudiaron en las materias prácticas o en los procesales. Estamos, ¿no? Entonces, la sucesión mortis causa puede producir la sucesión legítima o testamentaria. Entonces, como ahora vamos a ver la sucesión testamentaria, sabemos que tenemos una sucesión que se llama ab intestato, que es deferida por ley, y otra que es deferida por la voluntad del causante, que es por testamento. Entonces aquí, en esta sucesión testamentaria, lo que prima es la voluntad del causante. ¿En qué momento? Estando vivo. Estando vivo pudo haber generado un testamento de los que ahora vamos a ver. Entonces, la sucesión testamentaria se origina por el llamamiento a suceder que realiza una persona humana a través de su testamento. Esta sucesión testamentaria es la posibilidad de disponer de los bienes para después de la muerte, y esto tiene una raigambre constitucional que es la imposibilidad de separar la noción de propiedad aún para después de la muerte. Estas disposiciones que nosotros vamos a ver en los testamentos no solamente son de contenido patrimonial, sino que también pueden ser de contenido extrapatrimonial. Ahora nos vamos a detener. En el contenido extrapatrimonial podemos por testamento, por ejemplo, reconocer el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde surge esta sucesión testamentaria? Esta sucesión testamentaria surge en Roma con posterioridad a la ley de las 12 tablas, y desde ese momento se empezó a aceptar o se empezó a entender la noción de universalidad, de transmisión de todo un patrimonio. También podemos transmitir partes de patrimonios por medio de legados que vamos a ver la semana que viene. Testamento. Acá nos pide el concepto. Esto para ustedes va a ser muy sencillo porque las normas las van a tener aquí. La noción de, el concepto de testamento hoy lo van a tener en el artículo 2462 del Código, que establece, bueno, lo van a leer ustedes, pero mejora al 3607 del Código de Vélez, del derogado 3607, que solamente trataba por ahí como transmisión testamentaria los actos o el contenido patrimonial. Hoy la doctrina prefiere llamar al testamento, o sea, se entiende al testamento como un acto jurídico. Un acto jurídico que es unilateral, es unipersonal,
mediante el cual una persona dispone de sus intereses patrimoniales o extrapatrimoniales para después de la muerte. Y si estuviéramos en una clase presencial, yo les preguntaría a ustedes qué es un acto jurídico. ¿Se acuerdan lo que es un acto jurídico? Muy bien, Dalma. Entonces acá nos remitimos a Civil 1, a la parte general. Y como acto jurídico, todo el contenido del acto jurídico va a estar en la parte que ustedes ya estudiaron en Civil 1. Pero este acto jurídico es muy particular, y también lo trató así Vélez en el Código Derogado. Es un acto jurídico cuya forma y solemnidad hacen a la esencia de la existencia del acto. Entonces es el acto jurídico más formal y solemne que tenemos en toda nuestra legislación, y de esa manera este acto jurídico testamento está regulado en una parte especial en el libro quinto. ¿Y por qué dijimos que es un acto jurídico formal y solemne? Porque ahora vamos a ver sus caracteres. El 2463 establece que las reglas aplicables para los actos jurídicos se aplican a los testamentos en cuanto que no sean alternadas por las disposiciones de este título. Y los caracteres que tiene en particular este acto jurídico es, primero, que es escrito. El testamento es un acto formal, acto jurídico escrito. No es un requisito para todas sus formas. Hoy, si ustedes han ido estudiando, vamos a ver que las formas establecidas para testar son dos: el testamento por acto público o el testamento logros. Pero ambos testamentos tienen que ser escritos. No existe el testamento verbal en nuestra legislación. La finalidad de que el testamento sea escrito es dar certeza a esta última voluntad. Nosotros tenemos que entender, cuando estudiemos esta parte, que el acto jurídico testamento es otorgado en un momento muy especial de las personas humanas que van a testar. Por algún problema, yo siempre les digo, es como cuando ustedes están por rendir un examen muy importante, o cuando tienen algo que realmente los preocupa. Cuando ustedes estén en su consulta, ya sea en su escribanía, en su estudio jurídico, o del otro lado, cuando tengan que interpretar las voluntades del testador, cuando sean jueces, ustedes tienen que entender que el momento en que se celebró este acto jurídico formal y solemne era un momento muy especial de la persona, y que esto deriva del derecho antiguo, donde las formas y las solemnidades también tenían mucho que ver con la existencia del acto, de que lo que se debe cumplir es la verdadera voluntad de las personas. Como operadores jurídicos nosotros la vamos a interpretar y la vamos a volcar en un papel, o los vamos a asesorar para que lo hagan en su casa por medio de un testamento hológrafo, o como jueces se van a interpretar de que lo que se tiene que cumplir es la verdadera voluntad. Bueno, esto está muy bien explicado en el Código de Vélez, en las notas del Código de Vélez, que si algún día tienen tiempo las leen, porque son mucho más interesantes que el articulado. La realidad es que en esta reforma del Código Civil y Comercial se establece a título de una manera por ahí más moderna y metodológicamente más práctica todas estas normas que nosotros vamos a ver, que si ustedes las estudian del código está perfecto, porque está bien explicado, pero bueno, lo que tenemos que ir entendiendo es por qué son así. Entonces tenemos un acto jurídico formal y solemne, que es escrito, no puede ser verbal, que su forma está impuesta por la ley, y la falta de forma hace que el testamento sea nulo. Si no se cumple alguna de estas formalidades que la ley impone, el testamento se tiene como no escrito. ¿Me siguen? Entonces, como acto jurídico formal y solemne, ¿qué significa? Que la falta de cumplimiento de alguna de las formas o solemnidades que la ley establece hace que el testamento sea nulo, de nulidad absoluta. Y estamos diciendo que lo que tenemos que primar es la verdadera voluntad del testador. Entonces, ¿por qué? Esto deriva, como vimos, del derecho romano antiguo, donde estas formas y solemnidades en todos los actos jurídicos hacían que a mayor formalidad, mayor sacramento, y esta forma impuesta tan solemne y tan pesada
recae solamente en toda nuestra legislación privada en este acto, en el testamento. Por eso está tratado en una manera, en una parte específica, muy lejos de los actos jurídicos en general. El 2465 nos dice que el testamento es personalísimo. ¿Qué significa que es personalísimo? Que es un acto jurídico unilateral. No pueden dos personas otorgar un testamento. Y esto es muy común cuando vienen los cónyuges viejitos y dicen: escribano, no tenemos padres, no tenemos hijos y queremos dejarle todos nuestros bienes a nuestro sobrino fulanito, que es quien nos cuida. Queremos otorgar un testamento. Entonces usted le tiene que explicar que para que el testamento sea válido, van a ser 2 testamentos. Uno cada uno, porque es un acto jurídico unilateral y personalísimo. Es tan personalísimo que no se puede otorgar un poder para que alguien dicte un testamento por nosotros. ¿Me siguen? En nuestra legislación es así, y hay muy poquitos actos jurídicos personalísimos. Por ejemplo, en nuestra legislación no podemos otorgar un poder para casarnos. En otras sí. Hay mucha gente, ahora y en pandemia lo vi, en una oportunidad, y un muchacho le daba poder a la novia para apostillarlo y mandarlo en un país de Europa para que se puedan casar, porque no podía asistir, porque no podía salir del país. Nuestra legislación no lo permite. Entonces, esto viene también del Código de Vélez: el testamento conjunto no se permite. El testamento va a tener efectos post-mortem, o sea, se celebra en vida de la persona, pero se perfecciona en vida de la persona, pero sus efectos se van a producir luego del fallecimiento del testador. Entonces, su eficacia está relacionada con el momento en que se produzca la muerte real o presunta de esa persona. Acá yo tengo, esto que yo estoy acá leyendo es en realidad, lo que estoy siguiendo punto por punto, son las clases que escribimos el año pasado cuando empezaron a ser virtuales. Si ustedes, yo no sé, si lo tienen en el campus, lo pueden seguir de ahí, lo pueden ir leyendo del código de cualquier libro de texto. Esta parte de los efectos post-mortem, yo la relacioné en su momento con el 571 del código. Vamos. 571. Determinación de la filiación extramatrimonial. Dice: la paternidad por reconocimiento del hijo resulta de la declaración formulada ante el oficial del registro civil, de la declaración realizada en instrumento público privado debidamente reconocido, y de las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental. 571 inciso C. Por lo tanto, en estos testamentos, en estas disposiciones, en las que nosotros solamente por ahí pensamos que el testamento puede ser otorgado para disposiciones patrimoniales, se van a sorprender de ver que este reconocimiento de un hijo también se puede hacer de esta manera. Esto está así también en el Código de Vélez, donde el Código de Vélez era maravilloso porque en épocas de que Vélez lo dicta, la capacidad para atestar es la mayoría de edad. Esto es, así eran en Vélez y así es para nosotros. Nuestra mayoría de edad se adquiere a partir de los 18 años. En Vélez se adquiría a partir de los 22, después se morigeró a partir de los 21, yo fui mayor a partir de los 21, en 1989, era un hecho, un suceso, era algo muy importante ser mayor de edad. Pero Vélez estableció que para atestar la mayoría de edad eran los 18. Entonces, en un código que él dicta, donde la mayoría de edad era los 22, en virtud de la mayor formalidad y solemnidad, menor era la capacidad. ¿Por qué? Porque iba a haber testigos, etc. Así lo pensó Vélez. Entonces estableció que para atestar se podía hacer a partir de los 18 años. Y en una norma que no estaba en testamento, decía que se podían reconocer hijos
extramatrimoniales, los menores a partir de los 14 años, también por testamento. Entonces, esa norma que ahora desapareció del Código Nuevo, en Vélez, dentro de las excepciones que tenía este acto jurídico formal y solemne, para reconocer hijos, la mayoría eran los 14 años, dentro de la capacidad. Y para atestar los 18, aunque la mayoría de edad eran los 21, o los 22 en el originario. Hoy tenemos la mayoría de edad a los 18, y esa es la capacidad que tenemos para atestar, la única. Pero bueno, volvemos. Este acto jurídico formal, solemne, unilateral, personalísimo, también es revocable. Esta es una de las características más importantes que tiene el testamento. El testamento, como se da, se quita. ¿Con qué formalidades? Con las mismas formalidades que testamos. O sea, si nosotros testamos por escrito, de manera unilateral, en presencia de testigos, el acto jurídico revocación de testamento también lo vamos a hacer de esta manera. Abril, tómate un café que te estás durmiendo. Así que bueno, es un acto eminentemente revocable, lo tenemos en los artículos 25.12 y 25.14. Esta revocación puede ser total o puede ser parcial. Podemos revocar por testamento una o varias cláusulas, lo podemos revocar todo, podemos hacer un testamento posterior. Ustedes se asombrarían si vieran cómo cambia la gente de voluntad al momento de testar. O porque se le van muriendo los beneficiarios, que es un caso que tengo hace como 12 años, tengo una señora divina que estaba muy enferma y que le empezó a dejar todas sus amigas, las amigas empezaron a morir antes que ella, así que permanentemente lo va modificando. Ahora le quedó el sobrino de su mejor amiga, que es realmente la única persona que la cuida, y la me dice, te juro que es el último cada vez que viene. Pero bueno, ahí se va revocando y se va modificando, porque el testamento, este acto jurídico tan particular, que cada vez se usa más, porque la realidad es que se va venciendo el tabú de poder hablar de estas cosas, y la gente vive muchísimos más años, mucha gente no tiene parientes o a quien beneficiar, o tiene parientes pero quiere beneficiar a alguien en particular, y eso es lo que vimos la semana pasada, con el tema de la legítima y de los actos de disposición, y lo que vamos a ver la semana que viene con los legados. Se sorprenderían a pensar de que cada vez se utiliza más. ¿Por qué? Porque somos nosotros, y son ustedes dentro de poquito tiempo, los operadores jurídicos que lo van a desarrollar. Especialidad en el... ¿Una consulta? Sí, Dalma, te escucho. Me quedé pensando en el tema de que se puede declarar a un hijo por testamento. Por ejemplo, Reconocer, sí. Si ese hijo, porque el testamento no se puede leer, si no está cerrado, quizás alguien pueda acceder a leerlo y toma conocimiento, y ese hijo eventualmente se entera. Hasta que no ocurra la muerte no puede hacer ningún tipo de reclamo. Sí, por ejemplo, de alimentos. son independientes las acciones de filiación. Son independientes. Esta es una forma que le da el código valor probatorio, porque ¿cómo acreditamos nosotros que somos hijos de nuestros padres? Con el acta de nacimiento, con un instrumento público, que por ahí declaro. Oye, o sea, me hubiera encantado tener esta clase con ustedes de manera presencial, para poder llevarles testamentos y mostrárselos, o para poder llevar los actos de la vida cotidiana, que hacen nada más y nada menos que a los derechos humanos y a la identidad de las personas, saber reconocer nuestro origen filiatorio. Nosotros casi todos estamos acostumbrados a tener el reconocimiento de nuestros padres, o de nuestra madre con posterioridad a nuestro padre, pero no todo el país tan enorme que tenemos funciona como nosotros estamos acostumbrados acá, que tenemos el registro civil, yo lo tengo a 3 cuadras, no funciona así en todos lados, y esta fue una solución muy antigua que se mantiene por suerte, y donde por ahí es más común de lo que nosotros pensamos o vemos. Entonces,
si por cualquier medio si yo presumo que soy hijo de determinada persona, y esto lo vimos también en una clase con el tema de los desaparecidos, de la afiliación, de los derechos humanos y de la forma de poder acceder cada uno a nuestros orígenes, esta es una forma más. Podemos reconocerlo por testamento. Y yo ahora cuando sigamos adelantándonos, vamos a ver que por testamento podemos tener estos efectos jurídicos, no solo con relación a un patrimonio, sino a cosas por ahí más importantes que un patrimonio, como es un reconocimiento, y todo lo que nosotros podemos constituir por testamento. Por ahí no dejamos mucho, pero podemos dejar disposiciones para, qué sé yo, para constituir, como vimos al principio, fundaciones, derechos reales, o sea, es amplio. Esto que estamos hablando ahora, hasta hace no muchos años fue muy discutido, si por testamento podíamos, en Vélez, por ejemplo, ni se le ocurrieron los efectos extrapatrimoniales, y tampoco asumió, porque lo decía en un artículo de una manera, pero con anterioridad te daba la posibilidad a los 14 años de reconocer un hijo, pero después te decía que el contenido del testamento era patrimonial. Entonces esto llevó a que doctrina y jurisprudencia durante muchos años se pelearan, se pusieran de acuerdo, y hoy tengamos normas un poquito más claras. Pero bueno, si uno toma conocimiento que es hijo de alguien, hoy más sencillo que nunca. Hoy con un ADN lo podemos acreditar. Antes era más del reconocimiento, del testigo, qué sé yo. Pero bueno, seguimos. Buena tu pregunta. Profe, Sí, ya. una duda con el carácter personalísimo del testamento. Si una persona sería incapaz o con capacidad restringida, ¿no podría testar o no? Ahora No. llegamos. Ahora Bien. llegamos. Ahora llegamos, está bien tu pregunta. Y yo no te la voy a responder, te la vas a ahora vamos a de lo que vamos viendo, vamos a ir llegando, porque esto es personalísimo y justamente hace a los derechos esenciales de las personas poder disponer para después de nuestra muerte. Así que ahora ya, en 2 minutos llegamos. La especialidad la van a ver en el 2475 y en el 2477. Se lo dejo, total, esto es sencillo. Las disposiciones extrapatrimoniales que vimos que están en el programa, en el 2462, en la parte final, que establece mediante testamento otorgado por este acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Esto que por ahí lo vemos ahí en un renglón perdido al final del 2462, es lo que les digo que llevó tantas discusiones. Esto lo relacionamos con el 571 inciso B, el reconocimiento de hijos por disposiciones de última voluntad. Y algo que es muy importante en estas disposiciones extrapatrimoniales es que por testamento podemos, disponer o nombrar tutores para nuestros hijos menores. ¿Me siguen? Esto es muy importante, porque lo podemos hacer de esta manera. También por testamento, en disposiciones extrapatrimoniales, que son también patrimoniales, pero podemos disponer o podemos crear fideicomisos testamentarios. ¿Para qué? Para que con el desarrollo de ese patrimonio puedan mantenerse y desarrollarse hijos con menores de edad o con capacidades restringidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, con relación a 2 cositas que me quedan, que están y son muy claras, con relación a la ley aplicable al contenido del testamento, tenemos que leer el 2466, que establece que el contenido, validez o nulidad del testamento se juzga de acuerdo a la ley vigente al momento de la muerte del testador. Y con relación a los testamentos otorgados en el extranjero, tenemos el artículo 2645, ahí se van a acordar de mí cuando se estén por recibir y estén en internacional privado. Y si tienen un minutito les cuento, antes de entrar a la capacidad para poder contestarle a la pregunta de Guillermo. Nosotros en nuestra legislación
privada argentina a partir de la reforma, tenemos, que los vamos a ver en 2 minutos, 2 formas de testar. El testamento por acto público o el testamento hológrafo. Con Vélez teníamos 3 formas de testar. Eran estas 2 que mantenemos y el testamento sobrecerrado. El testamento sobrecerrado era algo que no se aplicó casi nunca, por eso, como no tenía utilización práctica, este testamento sobrecerrado desapareció. ¿Qué era el testamento sobrecerrado? Se los explico porque lo van a tener que saber igual, porque ahora les digo qué problemita tuvimos en la redacción del código. Ustedes saben que en la metodología del código tenemos 6 libros. Tenemos 2 anexos, el anexo 1 y el 2. El anexo 1 tenemos estos 6 libros, ahora estamos viendo el libro 5. El libro 6 ustedes lo van a ver cuando vean Internacional Privado, que está muy bien metodológicamente porque reúne un montón de normas de derecho internacional que teníamos que ir a buscar por toda la legislación. Era tortuoso estudiar Internacional Privado cuando yo la di hace muchos años. Hoy la tienen en nuestra legislación, y tienen una parte, o sea, tienen todo el derecho privado, como es en cada, o sea, de acuerdo a las normas del derecho internacional y el reconocimiento de todos los tratados y convenciones por la constitucionalización del derecho privado a partir de la reforma del 94. En el 2645 ustedes van a ver que si ustedes, ciudadanos argentinos que viven en el extranjero, quieren hacer un testamento, pueden ir a la embajada o a la delegación consular, y ese testamento lo van a poder hacer en presencia del embajador. Ese testamento va a poder hacerlo por acto público, hológrafo o por sobrecerrado. Y ustedes van a decir, sobrecerrado, si en las normas generales no lo tenemos, pero sí lo tenemos en la delegación consular. El testamento, ahora les digo que era el sobrecerrado. Esto fue un error. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación lo dictaron 100 personas, 100 juristas de primera línea, que no tuvieron contacto entre sí. Entonces, ustedes van a ver algunas cosas raras. O sea, no tuvo una revisión integral este código. Fue hecho por compartimentos estancos, como yo los estoy viendo ustedes en la pantalla. Dalma puede escribir de determinado contrato, Nazaret de otro, Vanessa de sucesiones, Lautaro de derecho internacional privado. Entonces, ¿qué pasó? Se mantuvieron normas, pero no se tuvieron en cuenta algunas modificaciones esenciales. El testamento por sobrecerrado que no tenemos en nuestra legislación privada argentina era el testamento hológrafo, que se introducía en un sobre para que las disposiciones fueran privadas o secretas, se llevaba a un escribano y con 5 testigos se labraba un acta en el sobre y quedaba en poder del escribano, pero no era un acto protocolar. Nadie te garantiza que el escribano no se muera antes que el testador y ese sobre no lo encuentren nunca. Una vez fallecido el testador, ese sobre se abría en presencia del juez, en presencia de esos 5 testigos, pero no se registraba. Bueno, fue un resabio, nosotros lo estudiábamos en la facultad, yo lo daba cuando daba notarial, porque era una excepción a todo. Era un testamento que no era ni público, o sea, ni hológrafo, era de las 2, no se hacía en el protocolo, y otra excepción que tenía es que era el único acto jurídico que llevaba la presencia de 5 testigos, porque el testamento en Vélez, el testamento público, llevaba la presencia de 3 testigos. Hoy se exige la presencia de 2 testigos, pero ya vamos a llegar a los testigos, no nos apuremos. Entonces, con relación a la pregunta de Guillermo, y ahora entramos en la capacidad para testar. La capacidad para testar, la capacidad en general, en nuestro Código Civil y Comercial, sufrió un paradigma, sufrió un cambio de paradigma. Esto tiene que ver con la modificación de la Ley de Salud del 2006, que reconocemos y que da origen
a casi todo el cambio del libro primero. Entonces acá, con relación a la capacidad, nos tenemos que volver a Civil 1, porque, como dijimos al principio, esto es un acto jurídico. El 2463 nos remite a las normas de los actos jurídicos, y en cuanto a la capacidad, estamos justamente en el mismo ámbito. Hay un montón de normas y de principios que yo ahora se los voy a nombrar, y ahora los vamos a ver. Como cambio de paradigma, nosotros en Vélez teníamos que las personas eran capaces o incapaces, ¿verdad? Muevan la cabeza. Bien. Entonces teníamos, era más fácil, yo estudié con Vélez y trabajé con Vélez hasta el 2015. ¿Sos capaz o incapaz? Punto. ¿Cómo nos dábamos cuenta que la gente era incapaz? Cuando lo veíamos eran ostensiblemente incapaces. Uno se da cuenta. Ese era nuestro juicio previo. Después teníamos las audiencias, y de las audiencias, por ahí podíamos descubrir que esa persona no se ubicaba en tiempo y espacio, no estaba realmente convencida o capacitada, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es mucho más difícil, porque en el paradigma de que todos somos capaces, la única manera de poder acreditar nuestra falta de capacidad es por medio de una sentencia que restrinja nuestra capacidad. Que esa sentencia se va a revisar cada 3 años. ¿Estamos? Entonces, con relación a la capacidad, ahora vamos a ver, nos vamos a las normas generales. Entonces, para testar, necesitamos que la persona sea capaz, por lo tanto tiene que tener más de 18 años, ¿verdad? ¿Y en qué momento debe ser capaz la persona? Al momento de celebrar el acto jurídico del testamento, ¿verdad? Y ahora yo los voy a llevar, si ustedes tienen el código a mano para ir leyendo. El 2467, yo quiero que veamos los incisos C, D y E. Dice, nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento, o en su caso la disposición testamentaria, inciso C, por haber sido otorgado por persona privada de la razón al momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugne el acto. Acá nos detenemos. Esta es la forma más común de decir, mirá, mi tío le dejó que no tenía a nadie en el mundo y yo era el único que lo quería. Le deja todo a la vecina enfrente. Eso significa que mi tío no estaba capacitado como para poder testar. Esta es la forma más común de hacer o de querer hacer caer un testamento. Vuelvo a leer, por haber sido otorgado por persona privada de razón al momento de testar, la falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto. Entonces, en este paradigma de que todos somos capaces, el que quiere hacer caer un testamento o una disposición testamentaria, igual que en Vélez, debe probarlo. Había una nota, creo que era el 3615 o el 3616 de Vélez, que era muy interesante, porque esto se ha discutido toda la humanidad. Y Vélez decía que la persona debía ser capaz, ostensiblemente incapaz no podía testar, pero que el escribano no era un perito psiquiatra. Entonces, si una persona quería testar, iba a tener que encargarse de demostrar su incapacidad la persona que lo impugnaba. Esto no estaba en un artículo, estaba en una nota, y decía que la persona que testaba tenía que tener una perfecta razón. Dice, hay libros escritos de si la perfecta razón es que tenías que ser más capaz que el capaz. Perfecta razón. ¿Quién tiene perfecta razón? ¿Qué concepto que no es ni médico? Tampoco somos psiquiatras, nosotros somos personas del derecho. Nosotros vamos a determinar si esa persona sabe lo que está haciendo. Si está convencida de lo que está haciendo, lo tiene que hacer. Bueno, entonces acá lo que me parece muy importante que ustedes tienen que anotar, que va a ser la persona que impugne el testamento el que va a tener que demostrar la falta de capacidad al momento de la celebración. Y nosotros tenemos que tener en cuenta todas las normas del derecho común,
de Civil 1, y más en este momento, donde el paradigma de la capacidad se impone, gracias a Dios. El inciso D. Van a ser nulas el testamento, la disposición testamentaria, por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Acá sí, es claro, por la persona que tiene una restricción. ¿Y esto por qué? Para protegerlo. Porque por ahí esa persona era un pródigo que regalaba todos sus bienes. No solamente tiene que ser lo que nosotros por ahí nos imaginamos como incapaz. Una persona que se siente feliz regalando todo su patrimonio. Sin embargo, dice, esta puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces. Acá nos remitimos a las normas generales, al 25, al 27, al 28, al 32, al 37, etc. ¿Me siguen? Entonces, si la persona es incapaz al momento de testar, el testamento es nulo para protegerlo. Pero si esa persona con una incapacidad al momento de testar tiene un intervalo lúcido, lo suficientemente prolongado como para poder testar, ese testamento es válido. ¿Y esto por qué? Porque lo que se está es a la verdadera voluntad del testador. Eso es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que tiene que primar. ¿Me siguen? El último, inciso E. Dice, será nulo el testamento. Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta antes que avance? Sí, Natalia. Si está declarado judicialmente incapaz, ¿quién determina que es un momento lúcido? Es toda una cuestión de prueba. Porque para ser incapaz tenés que estar declarado con una sentencia judicial. Pero esto viene vieron que las sentencias ahora se revisan cada 3 años. Antes te declaraban incapaz y eras incapaz toda tu vida. Ahora se revisan cada 3 años. Puede ser que de acuerdo a su enfermedad tenga una incapacidad que en 6 meses, con un tratamiento psiquiátrico, etcétera, etcétera, se puede revertir y esta persona en ese lapso es muy fácil de acreditar. Vuelve a trabajar, hoy que nuestra vida es tan pública y está grabado hasta esta clase que estamos dando nosotros, todo lo que uno hace puede ser acreditado. Entonces, como vimos 2 incisos anteriores, el que lo va a tener que acreditar es quien lo quiere impugnar. ¿Por qué? Porque por ahí beneficia un sobrino y no a otro. Y si ese testamento no existiera, todos nos beneficiamos por igual. Entonces acá, esto es muy difícil, es muy humano, porque acá juegan los sentimientos y el patrimonio. Es como en los divorcios, o como en los hermanos que se pelean. Bueno, en el testamento puede pasar algo similar. Entonces, es decir, no, el tío estaba loco. Bueno, probalo. El tío tiene una sentencia, bueno, está bien, tiene una sentencia, pero el día que fue a testar, por ejemplo, había comprado una casa, o era médico y había operado gente, y ya se había recuperado de su adicción, de su pérdida de capacidad transitoria, etcétera, Aunque etcétera. no se hubiera revisado, digamos, la Aunque incapacidad no se hubiera judicialmente. revisado. Bien. Tiene que ser una cuestión de prueba. Es difícil, es dificilísimo. Es dificilísimo, lamentablemente, pero es así. Y como nosotros, como operadores jurídicos, si vienen, por ejemplo, una escribanía y nosotros nos damos cuenta que no puede testar, no va a testar, pero lo puede hacer en la casa, por acto privado, de manera hológrafa, como vamos a ver ahora en un ratito. Entonces va a ser una cuestión de prueba y una cuestión muy importante, y nos vamos a ir al artículo 2 del Código Civil, a la interpretación judicial. Bueno, esto es con relación a la capacidad. La ley aplicable es la ley aplicable al momento de testar. Esto también es muy importante, porque si al momento de testar la capacidad eran los 21 años, no, los 18 años, en Vélez, o alguna restricción que existiera, siempre es la capacidad y la forma la que se aplica al momento de celebrar el acto jurídico.
¿Estamos? Después tenemos, a partir del 2463, que nos remite a las normas generales de los actos jurídicos, al 2467, inciso F, que dice por haber sido otorgado con error, dolo o violencia, ese testamento va a ser nulo. Acá nos vamos a ir a todas las normas de Civil 1. Al error, del 265 al 270, al dolo, del 271 al 274, a la violencia, del 276, simulación, del 2483, y algo que es muy importante, que está en el 2482, inciso C, que si dan vuelta a la hoja lo encontramos. Inhabilidad para suceder por testamento, dice, no pueden suceder por testamento, inciso C, los ministros de cualquier culto, líderes, conductores, etcétera, que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Esto, ¿saben cómo se llama? Captación de voluntad. Y esto es lo que más cuidado tenemos que tener, porque es muy raro que haya error, dolo, violencia. Esto se traduce siempre en que alguien capte la voluntad de la persona que va a testar. Y se ve la persona que lo cuida denodadamente porque sabe que no tiene herederos y tiene un departamento. Entonces ustedes, cuando intervengan, si tienen la posibilidad de hacerlo, en estas audiencias previas que tenemos con el testador, que está en esa etapa tan especial que yo les decía a ustedes hace un ratito, como cuando están por rendir un examen, tener siempre, cuando tengan la posibilidad como operadores jurídicos de poder asesorar o de poder formar parte, sentarse a solas y preguntarle de por qué, si realmente es su voluntad, si quiere, si está amenazado, si le da lástima, lo dejan que lo piense unos días, lo vuelven a ver, lo vuelven a tomar audiencia. Porque esto de los vicios de la voluntad justamente nacen a la esencia misma de que ese testamento se tenga por no escrito. Error, dolo, violencia, es muy difícil que alguien venga a la escribanía con un revólver en la cabeza, pero hay otras violencias que se ejercen, como por ejemplo esta captación. Acá lo pone el código en los ministros de esas religiones y qué sé yo, que puede ser, porque muchos testamentos de la gente que está sola, generalmente el patrimonio se dispone para iglesias o para instituciones de bien público. Entonces, esto es lo que nosotros, tenemos que tener todas estas herramientas como para poder asesorar y saber que todo esto hoy, que es el fruto de la doctrina y de la jurisprudencia de tantos años, lo tenemos escrito en estas normas. Después tenemos las acciones. Acciones de impugnación. Para impugnar el testamento o alguna de las disposiciones debe plantearse la acción de nulidad del 2469, la tienen en el código. Dice, se fundamenta la existencia de un vicio de la voluntad, incumplimiento de la forma impuesta, o falta de capacidad del testador, o inhabilidad del beneficiario, con estos artículos que vimos recién, el 2467 con todos sus incisos, el 2482 y 83. Algo muy importante que yo se los puse acá para que ustedes lo anoten, que son los plazos de prescripción. La nulidad absoluta del artículo 387 es imprescriptible. Pero la nulidad relativa que tenemos en el 2562, inciso A, tiene un plazo de duración de 2 años. ¿Desde cuándo? Desde que se conoce. Bueno, esta era la capacidad para atestar. La capacidad para recibir por testamento, ustedes ya la vieron en la primera clase, es la del artículo 2279. El 2279, que vimos, dice, personas que pueden suceder, las personas humanas existentes al momento de la muerte, las concebidas en ese momento que nazcan con vida, que era la condición resolutoria, las nacidas después de la muerte, mediante técnicas de reproducción humana asistida del 561, ese consentimiento informado, y las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte, o las fundaciones creadas por testamento.
esa es la capacidad para recibir. Otro artículo que es muy importante es el 2482, que vimos recién. Personas que no pueden suceder. Tenemos quienes pueden, 2279. Quienes no pueden, 2482. No pueden suceder, porque estas son las cosas que seguramente les van a preguntar en el examen. Así que anote. Dice, no pueden suceder por testamento los tutores y curadores, pupilos, si estos mueren durante la tutela, el escribano y los testigos, el albacea, los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales. ¿Estamos? Estas son las inhabilidades. Tenemos inhabilidades para los actos jurídicos en el 1001, y tenemos estas inhabilidades especiales en el 2482. Después, bueno, objeto del testamento. Ya vamos avanzando. ¿Qué es el objeto de los testamentos? Bueno, es de lo que podemos disponer. Nosotros podemos disponer absolutamente de todo nuestro patrimonio. Esto es claro. El tema es la forma de redactar, la forma en que podemos disponer de nuestro patrimonio o de las disposiciones extrapatrimoniales que vimos hace un ratito. El código, a partir del artículo 2470, el artículo 2470 nos dice cómo se interpretan estas disposiciones testamentarias. El 2470 dice, las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante según el contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Se aplican en cuanto sean compatibles las demás reglas de interpretación de los contratos. Entonces, ¿vieron? Que nos está diciendo no a nosotros. ¿Quién interpreta el testamento? El juez. Le está diciendo al juez una norma de interpretación. A la voluntad real. Esto viene, y es sentido común, viene de Roma. Siempre el principio que prima en esta interpretación es el de buena fe. Y esta buena fe, dice, no se relaciona con los conflictos que puedan darse respecto a la palabra empeñada, sino que tiene que ver con que el intérprete indague honestamente la verdadera intención del causante. Y acá se van a utilizar los testigos, que son muy importantes, las personas que verdaderamente lo conocen. Algo que está en el programa y que es muy importante, también está en cualquier libro de texto, que es el favor testamenti. El favor testamenti se debe interpretar así. Dice que los conflictos que se pueden plantear por interpretar disposiciones testamentarias, generalmente se plantea la falta de capacidad del testador y se solicita la nulidad del acto, como vimos en el 2467 en esos tres incisos. Entonces, el favor testamenti es la presunción de capacidad de la que goza el testador, por lo que para declararse la nulidad del testamento por esta causa debe acreditarse de manera concluyente la falta de capacidad. Es lo que vimos hace un ratito en la perfecta razón de Vélez, o sea, que siempre se está a la voluntad real del testador. Este favor testamenti es que en caso de dudas se está por la validez del testamento, y que quien acredite la falta de capacidad del testador lo debe acreditar de manera concluyente. Después, bueno, la prueba extrínseca, yo saqué todos los puntos que están en el programa. Dice, la prueba extrínseca, la interpretación como función integradora de los testamentos. Esto se discute desde muy antiguo. ¿Cómo se interpreta el testamento? Hoy tenemos este 2470 que le dice al juez, le da las pautas de interpretación. Estas pautas de interpretación surgen de la reforma del año 68, la reforma de Borda, donde dice y explicaba Borda que el principio general es que el testamento es un documento autónomo que debía interpretarse solo, o sea, debía interpretarse por sí mismo. Vimos hace un ratito que el testamento debía ser autosuficiente. Y ahora vamos a entrar en
lo que es más que nada mi profesión de escribano. Nosotros en esta profesión tenemos... ¿Ustedes saben bien qué es lo que hace un escribano público? Muevan la cabeza, abran los micrófonos, total, esto es para poder charlar. Yo tengo pensado, me gustaría hacerlo, pero no sé Muy si... bien, Dalma, nosotros queremos que haya muchos escribanos, que trabajen mucho. Nosotros cuando dábamos con Laura Garate Derecho Notarial y Registral, tratábamos de desmitificar lo que es nuestra profesión, porque hay tantas ideas preconcebidas y tan equivocadas de lo que es la función notarial, que tuvimos muchísimas gratificaciones. Yo en el año 2014 tuve una chica que era la única alumna de Derecho Notarial, así que yo me la traía a la escribanía, la ayudaba a firmar escrituras, y en el 2016 me llamó que había concursado y era escribana en Comodoro Rivadavia, que me agradecía a Laura y a mí la posibilidad de haberle mostrado lo que era la función. La función notarial es muy importante porque es justamente la función jurídica que ve exactamente el otro lado, el lado B del derecho. Se ve absolutamente todo el derecho privado porque nosotros en una escribanía hacemos de todo. Constituimos sociedades, hacemos testamentos, intervenimos en contratos en particular, generalmente relacionados con los inmuebles porque es la forma impuesta. Constatamos hechos, hacemos actas, pero más que nada estamos muy activos con relación a toda la aplicación del derecho privado. Es una función muy interesante, que es medio pública y medio privada. La función notarial es el ejercicio por medio de un profesional del derecho que está a cargo de una función pública que es del Estado. El Estado pone un profesional para que intervenga en las relaciones entre particulares. Esto fue así en casi todo el mundo, porque nosotros, Argentina, hoy tenemos una unión internacional del notariado latino. Vieron que en el mundo del derecho hay dos formas: el derecho clásico, latino, nuestro derecho, y el common law. Muchos países del common law quieren adoptar la forma del notariado latino, por la seguridad jurídica que brinda, por la participación en los negocios, y justamente en esto que estamos hablando. Hoy la Unión Internacional está formada por 89 países, y la presidenta, por primera vez, tenemos una presidenta mujer, y es argentina. Es la doctora Cristina Armella, que está a cargo de la Universidad Notarial Argentina. O sea, en Argentina es el único país del mundo que tiene una universidad de posgrado, para que cuando nosotros nos recibamos y queremos abrazar el derecho notarial, lo primero que hacemos es formar parte de la universidad notarial para seguir estudiando, o para seguir formándonos permanentemente. Entonces, estos países de la Unión, el primer congreso fue en Buenos Aires en 1948, establece que la función notarial es la celebrada por un profesional del derecho que está a cargo de una función pública que es delegada por el Estado. Los registros notariales son del Estado provincial, y esta función tiene un juzgado, o sea, una dependencia de la Suprema Corte que es el Tribunal de Disciplina. Todos los colegios profesionales tienen su Tribunal de Disciplina dentro del colegio. La función notarial lo tiene fuera del colegio, depende de la Suprema Corte. Es por eso que está tan controlada. ¿Pero por qué? Justamente porque la función que se realiza es una función trascendental para la seguridad jurídica, donde determinados actos tienen una forma impuesta, que lo vimos a lo largo de todo el Código Civil, y una de ellas es el testamento. Entonces, como ahora vamos a ver formas y solemnidades de los testamentos, nosotros tenemos que el testamento, ustedes vieron, que por ahí ya lo ¿vieron todos? Procesal. Bueno, nosotros en las sucesiones tenemos, dentro ya del proceso judicial sucesorio, tenemos dos formas: el proceso sucesorio ab intestato o el testamentario. En el ab intestato
la resolución judicial más importante, ¿cómo se llama? La declaratoria de herederos. Muy bien, Nazar. Entonces, en el testamento, en el avintestato, llegamos a la declaratoria de herederos, que es un acto procesal, una resolución, donde por el fallecimiento de una persona, habiendo acreditado por medio de las pruebas, que son los certificados de matrimonio, de nacimiento, etc., ¿quiénes son quienes lo suceden? Declaratoria de herederos. En el testamentario se presenta el testamento y el juez declara heredero, legatario, etc., a lo que dispone el testamento, y la resolución, que acá no se llama declaratoria de herederos, se llama aprobación de testamento en cuanto a sus formas. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué ve el juez? Que las formas, que ahora vamos a ver, se hayan cumplido. Y si las formas están cumplidas, el testamento es válido y se aplica lo que dice el testamento. También se discutió mucho en si había una sucesión mixta, que fuera en parte testamentaria y en parte avintestato. Y sí, se puede, existe. No siempre existió. ¿Por qué? Porque por ahí yo en un testamento instituía como legatario de cosa cierta, de la porción disponible, al vecino de enfrente, pero después el resto de mi patrimonio era para mis herederos legítimos. ¿Estamos? Bueno, entonces, distinción de las formas para atestar, tenemos el hológrafo, que está en el 2477. A ver si lo puse bien. Sí. Y el testamento por acto público, 2479. Yo esto se los digo para que ustedes lo anoten y después lo lean, porque si no, vamos a leer el código nada más y tenemos más cosas para decir. Entonces, las formalidades son los requisitos que se deben observar para que las formas admitidas, de las formas admitidas para que el testamento sea válido. Cumplidas esas formas, el testamento es válido. ¿Quién declara la validez del testamento? El juez. La libertad de elección existe en que el testador puede elegir hoy de alguna de las dos formas para poder testar, el testamento hológrafo o el testamento por acto público. La ley aplicable en cuanto a las formas y solemnidades es, como vimos con el testamento es un acto formal y solemne, tienen que ser las formalidades y solemnidades que se apliquen al momento de testar. Por ejemplo, hasta el 1 de agosto del 2015, en el testamento por acto público era necesario la presencia de 3 testigos. A partir del 1 de agosto del 2015, 2 testigos. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un testamento anterior al 1 de agosto con 2 testigos, por más que hoy esté permitido, ese testamento es nulo. Entonces, forma y solemnidad al momento de testar. Tiempo. Entonces, la forma del testamento se rige por la ley vigente al tiempo de testar. Acá hay algo importante. Respecto al contenido, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte. Esto es muy importante. Porque si nosotros testamos con el código de Vélez, donde necesitábamos 3 testigos, y después ustedes se van a poner cancheros y van a ver que al momento de redactar le van a decir, ojo, porque el derecho es dinámico y el derecho cambia. Entonces, esto es muy importante, la forma de testar. Y esas son las interpretaciones que después hace el juez. Miren una disposición. ¿Cómo la interpretarían ustedes? Si yo hago el testamento con el código de Vélez, por ejemplo el 20 de junio de 2015, que estaba vigente el código de Vélez, y yo en una disposición ponía, mejoro con el 20% disponible de la legítima al vecino de enfrente, y me muero con el código nuevo, al vecino de enfrente le va a tocar el 20%. Si nosotros hubiéramos redactado, mejoro al vecino de enfrente con la porción disponible existente al momento de mi muerte,
el vecino de enfrente hoy se llevaba el 33%. Y como la vimos hace 2 o 3 clases, la legítima disponible es algo que está mutando, y es muy probable que en algún punto o se amplíe o desaparezca, nosotros cuando redactemos esas disposiciones o asesoremos en la forma de redactar, estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Entonces, en vez de atarnos a números, decir, dispongo del 33% que me permite disponer la legítima hereditaria hoy, por ahí dentro de 5 años ese 33 es el 40, o es el 80. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para poder asesorar. ¿Me siguen? La forma al momento de testar, el contenido al momento de la muerte. Miren lo que estamos hablando hasta ahora, pero bueno, es así. El territorio. Esto lo van a ver, como les dije hace un ratito, en el libro 6 de sucesión, la parte internacional del derecho privado, en sucesiones. Dice, validez en Argentina del testamento celebrado en el extranjero. Y esto va a suceder, y más con un mundo globalizado, y con tantos argentinos que viven en el exterior, cada vez más, lamentablemente. Entonces, según la forma, lo que se tiene en cuenta es la ley del lugar al momento de la celebración. O por la ley del domicilio de residencia habitual. Este es el artículo 2645 que vimos hace un ratito. La validez del testamento consular la van a ver en el 2646, que recepta la forma que vimos hace un rato. Esto yo me comprometo a no preguntárselo, pero quiero que ustedes lo empiecen a madurar, porque lo van a ver en internacional privado, que es lo que sigue, así que no me preocupa ahora, pero sí que ustedes sepan que existe un libro que establece, no solo para la sucesión, sino para todo el derecho privado, esto, la ley aplicable, el territorio y el lugar de celebración. Bueno, esto ya lo vimos. Algo que vamos a ver, y me voy a detener un minuto, antes de entrar a las 2 formas de testamentos y al registro de testamentos, es la firma. Porque es inconcebible que hablando de actos jurídicos, el concepto de firma del testamento sea diferente al concepto de firma para los actos jurídicos. Así que, la firma es un elemento esencial como expresión de la voluntad. Dice, en el testamento por acto público, si el testador no sabe o no puede firmar, admite que se firme a ruego, 2480. Ahora me detengo. Esto está también en los actos jurídicos comunes. ¿Qué significa? La firma siempre es un elemento esencial. Si la persona en cualquier acto jurídico no puede o no sabe firmar, hoy, en el testamento por acto público, puede firmar una persona a ruego. Solamente si no puede o si no sabe. Si la persona puede y no firma, y eso se acredita, el testamento es nulo. ¿Me siguen? Como vimos hace un ratito, acá tenemos un código de forma. La función notarial en cada jurisdicción tiene una ley notarial que establece los requisitos para la celebración de actos jurídicos, de actos notariales. Y en la ley notarial en Provincia de Buenos Aires se establece que cuando la persona no puede firmar, se debe dejar constancia de la causa en el texto de la escritura. No solamente la manifestación. Por ejemplo, leída la escritura que le fue, fulano no puede firmar en virtud de tener una enfermedad, la que sea, o haberse quebrado ambos brazos porque fue a esquiar, o por tener artrosis degenerativa, o porque no ve. Entonces puede estampar su impresión dígito pulgar derecha. Si le falta la mano derecha, dejaremos constancia que estampa su firma dígito pulgar izquierda, o la del dedo índice, o la que sea que tenga.
pero debemos dejar constancia de la causa. Y ahí firma un testigo a ruego. Esto es general para todos los actos jurídicos. ¿Me siguen? Acá el agravante lo tenemos en el 2480, dice, si el testador no sabe firmar o no puede hacerlo por él otra persona o alguno de los testigos. En este caso, los dos testigos, vieron que en el testamento por acto público tenemos dos testigos. Esos dos testigos son testigos del acto. A la vez pueden ser testigos como firmantes a ruego, o podemos tener los dos testigos del acto más un testigo a ruego. Y los dos testigos deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el testamento no es válido. Si sabiendo firmar no puede hacerlo, el escribano debe explicar la causa por la cual no puede firmar el testador. Esto está, antes de estar en el Código Civil y Comercial, lo tenemos en todas las leyes notariales. Pero el 2476, que habla de firma, yo les voy a anotar para que ustedes en su casa vean la diferencia entre el 2476, que es la firma en el testamento, y el 288, que es la firma para los actos jurídicos. No me quiero atrasar con eso, pero sí quiero que ustedes vean que son diferentes las definiciones de firma, y esto fue así porque fue confeccionado por personas que jamás tuvieron contacto entre sí, todos eminencias, pero no tuvieron contacto entre sí. Entonces, testamento por acto público, dentro de las dos formas que tenemos en nuestra legislación para atestar, acto público o hológrafo, el testamento por acto público está a partir del artículo 2479, que establece los requisitos, lo que vimos de firma ruego y los testigos. El testamento por acto público reconoce su origen en el derecho romano a partir de la época del Imperio, a partir del año 413, donde en la Constitución de Teodosio y de Honorio se reconoce, al principio no fue bien visto, como tampoco fue bien visto testar universalidades, pero que después, si bien no fue muy bien receptado, con el paso del tiempo se fue formando un protocolo. Estos testamentos por acto público se fueron realizando primero ante los jueces, ante los funcionarios municipales, y después al tabeliario, que era el tabelarius, que era el actual escribano. El testamento por acto público también se lo llama testamento notarial, testamento abierto, o testamento público, y es el otorgado por el testador ante un escribano, autorizante mediante escritura pública, hoy con la presencia de dos testigos. El concepto lo tienen en el 2479 del Código, y tiene como ventaja el testamento por acto público, en que ante la destrucción del instrumento, siempre va a existir una matriz protocolar, donde el juez puede solicitar segundos o ulteriores testimonios, la obligación que tiene el notario público de inscribirlo en un registro público, que son los 10 minutos que me van a faltar a partir de las 9:15, que es la forma de darle publicidad a ese acto público unipersonal y tan personalísimo y privado. Y el testamento por acto público, aparte, tiene la función del asesoramiento previo, que va a ser el escribano a la persona del testador. Vimos que tiene la guarda y conservación de la matriz protocolar, y sirve también para los casos en el que el testador no sepa o no puede escribir. Si bien este testamento tiene todas estas ventajas, tiene por ahí como desventaja que ya no es tan privado, porque está siendo realizado en presencia de un profesional. Todos los profesionales tenemos como un deber primordial el secreto profesional, por lo tanto va a tener la garantía de que su voluntad no va a ser conocida. Y tenemos un resabio colonial de la colonia española. Vieron que nuestro derecho se funda en el derecho también español, indiano, constitucional, que
que es la presencia, esto es bien español, que es la presencia de testigos. Yo particularmente considero que los testigos no son necesarios, porque para eso está el profesional escribano formado para poder asesorar, y su palabra de que fue realizado ante él es suficiente. Los antecedentes dicen que no es suficiente, pero como todo se está empezando como a repensar, en nuestra nueva legislación, en vez de 3 testigos, necesitamos 2. Yo creo que no necesitamos ninguno, porque mucha gente dispone de cosas muy personales que no quiere que se entere nadie. Y el testigo tiene que ser una persona que conozca al escribano, que conozca al testador. Entonces eso le hace perder un poquito de privacidad, pero bueno, estas formas por ahí, estas formas solemnes se van aflojando un poquito. Hoy necesitamos 2, pero bueno, si bien tenemos ese beneficio de seguridad, de permanencia, de matricidad en un protocolo, lo perdemos con esta intimidad, porque lo hacemos adelante de 2 testigos. El 304 es un artículo que me gustaría que anoten, porque es una incapacidad especial que establece en el testamento. El testamento por acto público dice: toda persona mayor de edad puede testar y optar por alguna de las formas de la ley, pero existen ciertas incapacidades. El 304 establece también 2 testigos que den cuenta de la comprensión del acto por el testador cuando la persona es sorda o tiene problemas auditivos, como dice, no sordo, porque eso es discriminador, problemas auditivos. Cuando una persona tiene problemas auditivos, necesitamos 2 testigos. Repasamos, ¿vieron cómo acá vamos de la parte especial a la parte general? Otorgantes con discapacidad auditiva. Si alguna de las personas otorgantes del acto tiene discapacidad auditiva, deben intervenir 2 testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Entonces acá se discutió. Los 2 testigos del acto, ¿pueden ser 2 testigos del instrumento, 2 testigos auditivos? Bueno, como nosotros cuando intervenimos, lo que no vamos a querer es tener problemas de nulidad de disposición o nulidad de testamento, podemos tener 2 testigos del acto y 2 testigos del 304. O 2 testigos del acto y un testigo de la firma ruego del 2480. También la ley dice, si yo pongo 5 testigos, nada. No sirven para nada, pero bueno, ante la falta de capacidad de uno, podemos tener la capacidad de otro. Con relación a la función y las normas aplicables, debe intervenir un escribano público con competencia material, territorial y personal, es el 291. El 2482 del Código establece las personas que no pueden suceder, está el escribano dentro de las personas que no pueden suceder. ¿Por qué? Porque la función notarial debe mantener la imparcialidad del acto, y ante un conocimiento especial, él no se puede beneficiar. El 2483 establece la sanción. Si lo realizan, son de ningún valor esas disposiciones. Los testigos, la función, número y presencia, bueno, vemos que hoy son 2, antes 3. El 2479 establece que son presenciales y deben estar en principio al fin del acto junto al testador y al escribano autorizante. Estas formas y solemnidades que vimos del testamento, cuando es por escritura pública, una de las formalidades más importantes es la lectura del testamento. La lectura se realiza en un mismo acto con el testador, que previamente llevó sus disposiciones escritas o las toma el escribano de manera verbal, se realiza en presencia de los testigos, y una vez que está redactado el testamento se lee de principio a fin sin interrupción, en presencia del testador y de los testigos. Esto consta en el cuerpo de la escritura. ¿Estamos? Estas son las formalidades. Si ustedes tienen tiempo y quieren ir a ver el Código de Vélez, van a ver que como en 60 artículos tenemos las formalidades que acá resumen en 3. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Artículo 295. Acá nos vamos a las normas del derecho
en la parte general. Dice que no pueden ser testigos ni los ascendientes ni los descendientes del cónyuge ni conviviente del testador, albaceas, tutores, juradores designados en el testamento, ni los beneficiarios de alguna de sus disposiciones, ni el escribano, ni los empleados del escribano. Dentro de la forma del testamento, cuando el testamento se lee, no puede estar presente el beneficiario del testamento. ¿Por qué les parece a ustedes? Porque puede ser una forma de captación de la voluntad, de una amenaza, de un error, dolo, violencia. Entonces, estas son las formas que cuida el escribano. Podemos discutirlo al momento de la lectura, en la sala, escribano, testador y 2 testigos, nadie más. ¿Estamos? Dentro de lo que de los testigos, de las formas que fueron perdiendo un poquito de rigidez, que antes eran 3 testigos y ahora 2, el Código de Vélez establecía aparte, que ahora por suerte no está más, que el domicilio de los testigos debía ser de la misma demarcación del escribano. Si no, eso podía anular el acto. Hoy los testigos son testigos, no importa dónde tengan domicilio, pero Vélez era más extremo. El 2471 es un artículo que me parece interesante para leer y seguir. Obligación de denunciar la existencia del testamento. Quien participa en el otorgamiento de un testamento o en cuyo poder se encuentra está obligado a comunicarlo a las personas interesadas una vez acaecida la muerte del testador. ¿Estamos? Bueno, el testamento en idioma extranjero lo tienen en el 2479 y se siguen las normas del 299 respecto a las escrituras públicas. Por lo tanto, el testamento siempre debe hacerse en idioma nacional, pero si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, debe otorgarse mediante una minuta firmada por ser expresada en idioma nacional. Acá nos vamos a las normas, pues no llegamos. El testamento consular lo vimos. La supresión de los testamentos cerrados lo vimos, no se utilizaban. El testamento hológrafo. El testamento hológrafo ustedes lo van a tener a partir del 2477, es muy sencillo, es el testamento que tiene, para ser válido, lo puede hacer el testador de manera privada, sin que nadie se entere, no necesita de la presencia de testigos ni de más formas, más que tiene que ser escrito de su propio puño y letra. No puede dictárselo al nieto porque tiene letra más linda, o hacerlo en máquina de escribir o en computadora. No, es de puño y letra. Tiene que tener la fecha y lugar de celebración. Y debe tener su firma estampada. La falta de cualquiera de estas 3 formalidades hace que el testamento se tenga como no escrito. ¿Siguen? ¿Qué es lo bueno de este testamento? Que aparte de ser muy económico, es sumamente privado, no participan testigos ni absolutamente nada. ¿Qué es lo malo? Que la falta de destrucción del testamento hace que sus disposiciones se tengan por no escritas. Si a ese testamento se le certificó la firma, y el testamento se inscribe en un registro, pero no se encuentra el papel donde se escribió el testamento, o el libro donde se escribió el testamento, ese testamento no lo vamos a poder cumplir, porque no vamos a tener el original, no vamos a tener guarda y conservación. Con el agravante que este testamento tiende a desaparecer, porque en las normas procesales que tienen en el Código Civil y Comercial, en este libro quinto, se establece como obligatorio en los testamentos hológrafos la pericia caligráfica. Por lo tanto, el perito calígrafo va a cobrar un honorario en relación a los bienes que estén en disputa, los bienes relictos de la sucesión, lo va a encarecer de manera tal que es un testamento que vemos que ya, si bien no era muy utilizado, cada vez va a ser menos utilizado.
porque por más que tenga la firma certificada, el Código Civil y Comercial establece la obligación de una pericia. Bueno, yo me tengo que ir porque no quiero hacer un acta 9:30 que a un edificio de medianeras. Me quedan 2 temas. Yo voy a tratar, si me apuro, de poder decírselo. Y esto está relacionado con un tema muy importante, que es el último punto que me toca dar a mí, que es el registro de testamentos. Yo lo que quiero que ustedes sepan, y la semana que viene retomamos en 10 minutos, pero me gustaría que ustedes lo lean, es que dentro de los códigos civiles y de los códigos procesales civiles y comerciales de cada provincia, cuando van a la parte, si ustedes tienen uno, reléanlo, creo que es el 762, no me acuerdo el código procesal, pero establece que el testamento hológrafo debe ser protocolizado. ¿Qué significa que un testamento deba ser protocolizado? Significa que una vez aprobado el testamento en cuanto a sus formas, para que el testamento tenga los efectos jurídicos, el juez va a ordenar que ese testamento se convierta en instrumento público. ¿Y cómo se va a convertir en instrumento público? Cuando el juez ordena su protocolización, que es que va a designar un notario de la nómina de los notarios que forman parte del Poder Judicial, o un notario que puede ser llamado por cualquiera de las partes del proceso. El escribano se va a presentar en el expediente, va a aceptar el cargo, y el juez le va a dar ese testamento, esa hoja, ese cuaderno Rivadavia con disposiciones, ese testamento que fue aprobado, para que el escribano transcriba en escritura pública ese testamento de principio a fin. Ese testamento, que puede ser esto, va a tener que tener, como dice el Código Procesal Civil y Comercial de las provincias, la firma y sello del juez al principio y al final de cada hoja del testamento. El escribano designado que acepta el cargo va a retirar ese testamento, va a ir a su escribanía, lo va a transcribir de principio a fin en escritura pública y lo va a mandar a inscribir. Una vez que esté inscripto, que hoy es un trámite digital que tarda 48 horas, lo va a presentar en el expediente con un escrito, y a partir de ese momento, que no es ese momento, ahora me voy a detener, el testamento va a poder surtir sus efectos jurídicos. ¿Me siguen? O sea que antes o después los testamentos pasan por una escritura pública y van a tener un reflejo en un registro especial para ser oponible a todos los terceros. ¿Estamos? En Vélez teníamos una norma que no está más, que era el 972 o 974, no me acuerdo, que decía que, era más genérico, estaba en la parte de actos jurídicos, y decía que los instrumentos mandados a protocolizar por el juez eran instrumentos públicos desde la fecha que el juez los mandaba a protocolizar. Desde que el juez ordenaba, por ejemplo, la protocolización del testamento, ese testamento ya era instrumento público. Después había que desancicular escribano, el escribano tenía que ir a aceptar el cargo, tenía que ir a buscar el testamento, tenía que ir a la escribanía, tenía que protocolizarlo, mandarlo a inscribir, esperar que venga inscripto, tener tiempo de llevarlo a tribunales. ¿Estamos? Bueno, Vélez era un poquito más práctico y establecía. ¿Por qué? Porque acá la protocolización hacía los efectos del testamento. Lo que yo voy a dejar para que ustedes lean, y la semana que viene me hacen acordar, y en los primeros 5 minutos lo vemos, y ustedes me preguntan cualquier duda que tengan, son muy poquitos artículos. Es la Ley Provincial 90-20 de 1978, esta es la ley que rige la función notarial en Provincia de Buenos Aires. A partir del artículo 178 y hasta el artículo 184 sexy es
tenemos el desarrollo de este registro. Este registro funciona a partir de 1978 en el ámbito del Colegio de Escribanos de la provincia. Todos los colegios de escribanos de las provincias del territorio nacional tienen algo similar, menos, no sé si Catamarca o Rioja, que el registro de testamentos es llevado por el Poder Judicial. Pero todos estos registros de testamentos, a partir del año 2002, por una norma del Consejo Federal del Notariado Argentino, están comunicados entre sí. Entonces, cuando un escribano celebra un testamento, tiene 30 días para mandarlo a inscribir, hacerlo publicitarlo en este registro de testamentos. Cuando un escribano es designado para protocolizar un testamento protocolizar un testamento hológrafo, desde que lo protocoliza tiene la obligación de mandarlo a inscribir dentro del plazo de 30 días. ¿Hasta acá me siguen? Todo esto está regulado. ¿Qué se inscribe? Se inscribe el testamento, le decimos, señor registrador, fulano de tal que falleció, dispuso que el campo era para... No, lo que se publicita son los actos, o sea, son las disposiciones, miento, no se publicita ninguna disposición, se publicitan los datos de la escritura pública, se publicita dónde la podemos buscar, en qué fecha se celebró, ante qué escribano, de qué registro, de qué ciudad o provincia. ¿Estamos? Eso nada más. Porque el testamento es tan privado que el escribano no se lo puede mostrar a nadie. Entonces cuando vienen los parientes y dicen, ay, se murió el tío que yo sé que hizo un testamento acá en el 2018. ¿Me da una copia? No. Que la copia la pide el juez. Y se le va por medio de un oficio, pero con los oficios 5177 a veces nos peleamos con los abogados y decimos, esto es un acto privado, no te lo puedo dar la copia, que me la pida el juez, pero no sé, me estás demorando, qué sé yo. Si nosotros lo hiciéramos, violamos el secreto profesional, y tenemos una demanda por parte de los herederos o quien se sienta perjudicado. Yo les voy a pedir que estos pocos artículos de la Ley Provincial 9020, que la bajan en 2 minutos por internet, que es la ley que rige la función notarial en Provincia de Buenos Aires, a partir del año 78, regula este registro de testamentos como otros registros especiales que lleva adelante el colegio, pero me gustaría que ustedes lo lean para ver qué actos se inscriben, en qué plazo, de qué manera se pueden solicitar, porque cuando ustedes trabajen de escribanos, Dalma, espero verte pronto, vas a tener que apegarte a estas normas, o cuando trabajen como abogados van a tener que pedir por oficio al registro de testamentos si a nombre del causante existe un testamento. Y como jueces van a tener que autorizarlo. Así que bueno, yo me tengo que ir si no tenemos un rato más para hablar. Que tengan buena semana, cualquier duda me escriben al chat. Gracias. ¿Preguntas, chicos? Chao, gracias. Gracias, Gracias. profe. Gracias a ustedes, adiós.